muy buenos días. Les saludo como director del Instituto Cervantes. Gracias por acompañarnos en este acto en el que el Instituto quería sumarse a la celebración en Madrid de la Cumbre Mundial del Clima para hacer una reflexión aquí desde Madrid con todos nuestros centros sobre una situación que consideramos que no puede pasar desapercibida. Cómo contribuir desde la cultura española, desde la cultura en español, cómo contribuir a un debate que nos parece cada vez más necesario por la urgencia de algunas medidas que hacen falta y también por los retrasos y los inconvenientes de los gobiernos a la hora de tomar esas medidas. Es difícil que haya un asunto de más largo alcance y más grave que el que tiene que ver con la sostenibilidad, con la Cumbre Mundial del Clima, y es conveniente ni caer en un autocomplaciente optimismo ni caer en un pesimismo paralizante, sino plantearse en profundidad el asunto más allá de cualquier coyuntura publicitaria. Y nos parecía fundamental para nosotros, como parte de la realidad de la cultura, ofrecer esta meditación y conservar esta meditación desde la perspectiva de los medios de información. Los medios de información son una de las constantes reflexiones que llevamos meses planteando desde el Instituto Cervantes, con motivo de los premios de televisión, con motivo de mesas sobre la relación de la literatura con el periodismo, con motivo de los derechos humanos. Repetimos una y otra vez aquella famosa conclusión de Albert Camus, conclusión de su vocación periodística: una sociedad democrática vale lo que vale su periodismo. Y como estamos completamente de acuerdo, pues queríamos plantear desde los medios de comunicación nuestras preocupaciones sobre el cambio climático. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Cómo se puede difundir información provechosa sobre el asunto? ¿Cómo se pueden apoyar las movilizaciones cívicas? ¿Cómo se puede preocupar a los gobiernos para que pasen a reflexionar y a tomar medidas políticas más allá de las iniciativas individuales? Y los medios de comunicación juegan aquí, como en la mayoría de los asuntos, un papel fundamental. Nos preguntamos cómo deciden sus políticas editoriales sobre cuestiones medioambientales nuestros medios, con qué grado de urgencia nos hablan del calentamiento global. ¿Se puede difundir el negacionismo en aras de la objetividad de una información equidistante? Son preocupaciones que nos surgen en un momento en el que informarse supone una reflexión constante sobre la sociedad en la que vivimos y la sociedad del espectáculo. Es decir, es inevitable informarse, seguir las informaciones y preguntarse qué papel deben jugar los personajes mediáticos, qué papel deben jugar los científicos. ¿Los personajes mediáticos sustituyen a los científicos o sirven para concienciar a una sociedad a la que quizá no llegaría con interés el estudio de los científicos? ¿Hasta qué punto podemos caer en una trampa entrando en una sociedad del espectáculo donde
personalidades como la del presidente de los Estados Unidos se atreve a hacer bromas sobre los molinos de viento y sobre la situación del planeta. Y, por ejemplo, yo ya como lector de periódicos, como persona que escucha la radio, que ve la televisión, pues me pregunto cuáles van a ser no ya las conclusiones de la cumbre, que las intuyo, sino qué postura van a tomar nuestros medios ante la cumbre. Se va a decir que la cumbre es un fracaso porque no se han tomado medidas profundas y una vez más se van a retrasar para la cumbre que viene, o se va a decir que la cumbre es necesaria por lo menos para escenificar que no se toman las medidas que todos esperamos, y si resulta que la cumbre no satisface nuestras expectativas, ¿quién va a ser el culpable? ¿Va a ser culpa de los organizadores, de los gobiernos, de la poca fuerza que los gobiernos más comprometidos tienen frente a otros gobiernos que miran la realidad de una manera muy hostil? ¿Acabará siendo la culpa de España? Cosas de este tipo son las que yo me planteo a la hora de abordar un asunto y a la hora de pensar las diversas maneras de plantear ese asunto. Como el tema es muy importante, nos hemos atrevido con ambición a presentar una mesa que me atrevo a considerar de lujo. Quiero darle las gracias a José Miguel Contreras, directivo de A3 Media, a Enrique Hernández, director de informativos de Radiotelevisión Española, a Montserrat Domínguez, subdirectora del País, a Juan Pedro Valentín, director de informativos de Mediaset, y a Rafael Moyano, director adjunto de El Mundo. Y nos ha hecho el honor de actuar de moderadora pues nuestra Pepa Bueno. Muchísimas gracias, Pepa. A ti te dejo la palabra, y para nosotros es un honor que compartáis con todos nuestros centros y con nosotros esta mañana. Gracias, Luis, y gracias a todos. Muy buenas tardes. A los medios de comunicación nos llueven los retos y nos ponen sobre los hombros permanentemente responsabilidades enormes. Esta lo es, sin duda. Los medios llevamos mucho tiempo enfrentándonos al reto de cómo informar de la emergencia climática, mucho tiempo. Y hasta ahora, en general, se ha hecho atendiendo a la voz de los científicos o a la voz de los políticos que han tomado medidas muy limitadas y algún daño colateral de las medidas políticas que se anuncian a futuro. Es decir, siempre en una única dirección. Las fuentes a las que hemos acudido y de las que nos hemos nutrido para contar esta emergencia ha sido, en general, unidireccional de arriba abajo. Y es verdad que, como todos los movimientos que nacen de abajo arriba, nos ha sorprendido a los medios la movilización juvenil, la adolescente, ¿no?, de los últimos meses, como nos sorprendió en su día el movimiento de los indignados en España, o como nos ha sorprendido la vitalidad del movimiento feminista. Y eso dice algo delicado sobre la dificultad de mantener las antenas que nos conectan con la sociedad. Y eso es muy importante en este momento, el ser capaces de intuir cómo percibe la sociedad esta información y los daños colaterales que puede provocar. A la batalla contra el cambio climático le pasa lo mismo que a la batalla por la igualdad de género, que atraviesa todos los órdenes de la vida, el ámbito público y el ámbito privado. A mi juicio son los dos movimientos más transformadores que hay ahora mismo, justo por eso, porque lo atraviesa todo. Y para los medios de comunicación atraviesa todas las secciones o áreas en las que nos organizamos para hacer nuestro trabajo. Esto le añade una dificultad evidente. Atraviesa la economía, por supuesto la política, la sociedad, la ciencia, la cultura. ¿Qué especialistas necesitamos? ¿Y cómo embridamos toda esa información para que sea coherente y no ir salpicando nuestros medios de noticias que parece que no están en relación y que fuera de contexto quizás no se entienden? Y me gustaría nada más añadir una reflexión
que me he hecho en los últimos días a propósito de la Cumbre del Clima en Madrid y que ya me hice en la Cumbre del Clima de París, porque yo estuve allí, además conmocionados porque había ocurrido el atentado de Bataclan hacía 15 días y aquello eclipsó todo. Una reflexión sobre el riesgo cierto de anestesiar a los destinatarios de nuestro trabajo con las grandes palabras, un día y otro día y otro día, con la alarma permanente de lo que va a venir, un día, otro día, sin aterrizar esta información fundamental en aspectos como la transformación económica necesaria para afrontar este tema de verdad, de una enorme envergadura, a veces en contradicción con los intereses de nuestras empresas y siempre apelando a un cambio fundamental, no solo económico, sino cultural y aspiracional de la vida que todos llevamos. Si no aterrizamos eso ahí, el riesgo de anestesiar con una alarma permanente y grandes palabras, y grandes palabras, y grandes palabras, a mí me parece cierto, me ha pasado a mí, que soy periodista y es un tema que me apasiona. A la hora de decidir qué cuento cada día de lo que ha pasado hoy en la Cumbre del Clima, qué cuento hoy, ¿no? ¿Cómo aterrizo esto en la realidad? ¿Cómo lo convierto en información útil? En información. La información o es útil o es otra cosa, ¿no? O es propaganda o es relleno. ¿Cómo aterrizar eso? Y luego se ha dicho, y esto no lo repetimos todos los periodistas continuamente, la tentación peligrosísima de espectáculo que tienen los negacionistas. Por los medios de comunicación peleamos por la atención, que es un bien escasísimo en este momento en el mundo y sobre todo los medios audiovisuales necesitan cierta dramatización de la realidad. Poner en plano de equivalencia a los científicos, a los políticos que batallan que intentan batallar, a los ciudadanos que padecen las consecuencias, a los perdedores. No hay una transformación económica como esta que no tenga perdedores. Claro que habrá perdedores. Los ha habido siempre. ¿Cómo afrontar este delicadísimo problema sin que nos sorprendan los chalecos amarillos en Francia sin entenderlo muy bien? Sin caer en la tentación del espectáculo poniendo en plan de equivalencia toda esta realidad con los negacionistas que dan mucho espectáculo, efectivamente, ¿no? Bueno, estos son, a mi juicio, riesgos que se ven, que es evidente, ya nada que te paras a pensar en cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos cubriendo y qué tenemos que hacer para contarlo, no en el futuro, sino en el presente, ¿no? Las preguntas y las reflexiones que propongo a mis compañeros de mesa ya los ha presentado someramente Luis, pero yo les voy a dar datos de cada uno de ellos. José Miguel Contreras es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha trabajado en Radio Nacional, en Televisión Española, en El País, en Canal Plus, Telemadrid. Empezó joven. Porque es joven. Fue fundador de Globo Media, fundador y consejero delegado de La Sexta, vicepresidente de A3 Media, ha sido consultor para medios de comunicación audiovisuales y ahora colaboran, como saben, en el diario.es, en Infolibre, en La Sexta, y tiene La Coproductora, que es una compañía de producción audiovisual. No me dejo nada, ¿no? Buenas tardes. Es la introducción, está bien. Está bien, ahora desarrollamos. Vale, ahora desarrollamos el currículum. Monse Domínguez, su directora del País, responsable de todas las revistas del grupo, por lo tanto también del País Semanal, ha dirigido el digital el Huffington Post. Antes trabajó en radio en la SER, en televisión en Canal Plus, Telecinco, Antena 3 y ha dirigido ahí maravillosos programas de información y de análisis. Hola, ¿qué tal? Bien. Rafael Moyano es director adjunto y responsable de información del Mundo desde el año 2013. En este periódico ha estado prácticamente al frente de todas las secciones, ¿no? y en unidad editorial casi también. Incluso al frente de una macro sección de sociedad donde me imagino que tuvo experiencias interesantes para el tema que nos ocupa. Antes trabajó en Diario de Cádiz y en la revista Tiempo. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. A mi lado, Enrique Hernández. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Actualmente director de Información y Actualidad de Radio Televisión Española. Antes ha sido durante una década director del Periódico de Cataluña, responsable de la edición para Cataluña del diario El País y acumula una larguísima trayectoria como cronista político en Madrid para distintos medios.
Me queda en la esquina Juan Pedro Valentín. Hola. Hola, director de la División de Informativos. Tienen unos currículum, te los leo para no equivocarme. Director de la División de Informativos de Mediaset, Tele5 y 4, por tanto, y desde septiembre director del periódico digital New. ¿Bien? ¿Vamos bien? News. Claro, News. Toda la carrera en medios audiovisuales, salvo un periodo que dirigiste público, y ha pasado por todos los medios, canal CNN Plus, el canal 24 Horas de Televisión Española y Telemadrid. Contreras. Bueno, la presentación... ¿Qué hago preguntas? Creí que ya Debemos iba piloto los medios automático. plantearnos una manera especial de abordar este tema, distinta a cómo abordamos el resto de los temas. Pues es curiosa la cuestión, ¿no? Porque es evidente que estamos ante un asunto que, a diferencia de otros temas, tiene la peculiaridad de que parte de la solución consiste en que haya un alto grado de sensibilización social al respecto. Y esa tarea le debería corresponder a los medios. Por tanto, aquí tenemos dos funciones. Una es informar lo que pasa, pero dos, debería asumir la responsabilidad como medios de comunicación, si no deberíamos contribuir efectivamente a aumentar el grado de sensibilidad, más que nada por intentar salvar el mundo, por un pequeño detalle como ese. Y a partir de aquí es donde viene la reflexión. Preparando el tema, porque mira que he hecho cosas y en la universidad he dado clase de casi todo, pero específicamente de este tema en concreto he intentado mirar qué había, ¿no? He visto que en España no había prácticamente nada y hay muchísimo estudiado, sobre todo en Estados Unidos, donde es un tema recurrente y he llegado a encontrar bastante material que hace esta reflexión. ¿Qué hacemos los medios, qué hacemos mal y qué deberíamos hacer? Incluso he hablado estos días con gente o con responsables de cadenas que están haciendo importantes despliegues y les he preguntado ¿qué criterio tenéis? Y la verdad es que la respuesta, no cito los medios porque la respuesta no es muy buena, es ninguno. Lo hacemos con la mejor voluntad del mundo, pero sin tener un criterio muy claro, ¿no? En resumen, por dar los titulares fundamentales de lo que he visto, sobre todo de los americanos, ellos han llegado a concluir o a descubrir cuáles son los grandes problemas que tiene la información relativa al calentamiento global. Alguno lo has adelantado tú y básicamente de lo mucho que hay muchísima bibliografía al respecto, hay 4 puntos que son sobre los que más inciden como las grandes preocupaciones que debemos abordar los profesionales cuando tocamos este tema. Uno lo has tú de alguna manera adelantado, que es el tremendo interés, tendencia natural que tenemos los medios por el conflicto. Los medios adoramos el conflicto. Si no hay conflicto no nos interesa. Claro, aquí ocurre que estamos con una cuestión en la que el conflicto es especialmente delicado, porque de lo que se trata es de que quede claro que aquí no hay dos opiniones. Y evidentemente, si quieres conflicto, siempre salen premiados en casi todos los medios los negacionistas, que son los que van a dar juego, y casi un profesional del periodismo como obligatorio tienes que llevar a alguien que represente, cuando en realidad el porcentaje que le corresponde, y es de lo que más insisten los científicos, es decir, si se va a hablar del tema, que se les dé el mismo tiempo que les corresponde realmente, porque si no estamos enturbiando la realidad social. Segundo punto es, lo aludías tú también, la pasión de los medios por el catastrofismo. Los medios adoramos el catastrofismo, adoramos las tragedias y normalmente, casi siempre, ahora estamos viviendo un momento muy puntual con el tema de la conferencia, pero normalmente el cambio climático es noticia cuando se produce un evento que casi siempre va acompañado de algún efecto trágico, ¿no? Lo cual provoca, curiosamente, rechazo en los espectadores. Uno de los elementos que estamos viendo en las audiencias televisivas de estos días es que cuando se habla de este tema caen las audiencias, porque la gente es mal rollo. Dice, si ya sé que es tal y si encima me vas a contar más tragedia, por favor, no me angusties. Y además tenemos otro problema los periodistas, y es que nos cuesta mucho hablar bien del gobierno o de quien toma medidas. Es como que devalúa al periodista que lo haga. ¿Qué ocurre? Que una de las cosas que más recomiendan los organismos internacionales y quienes se preocupan del tema, que es muy importante darle a la gente ideas de soluciones y que hay fórmulas que ayudan
si no a resolver el problema, sí a paliarlo. A nadie se le ocurre en un informativo abrir diciendo qué gran medida acaba de tomar la ministra de Transición Ecológica, porque evidentemente a quien lo haga va a quedar automáticamente estigmatizado, porque así funciona el periodismo, ¿no? En tercer lugar, el que demasiada información aumenta el grado de oscuridad. Uno de los problemas que hay con respecto al cambio climático es la cantidad de información, que yo creo que es uno de los defectos que se está produciendo estos días. Estamos todos los medios dando datos y datos y datos y datos. Es imposible absorber todo. Luego, en una segunda intervención, que no creo que dé tiempo a más, porque yo hablo mucho, explicaré un poco, porque también han llegado los americanos a explicar qué es lo que hay que decir. ¿Qué es lo que hay que contar? Lo tienen establecido. Y ya el New York Times, que tiene hasta un departamento, es el único que yo haya encontrado que tiene un departamento específico sobre cambio climático, lo ha desarrollado. Y el último, y juro que termino, el problema es que también la otra deriva que tiene el mundo de la comunicación que hemos ido avanzando es que cada vez más la opinión prima sobre la información. Y en este caso, claro, el problema es que lo que más debería hacerse, que es plantear datos exactos, conocimiento de un tema que tiene base científica, se pierde. Hay un dato que hace poco, no sé dónde lo he leído, ha salido hace muy poco, en Estados Unidos hicieron un estudio en el que se vio como la gente que ve Fox News, que es la cadena republicana por excelencia, más conservadora, al hacerle estudios de conocimiento de la realidad, se descubrió que los niveles eran bajísimos y los tenía mucho más altos, que era el dato estadístico que lo convertía en noticia, un programa que se llama The Daily News, que es el intermedio de Estados Unidos. Yo fui productor ejecutivo, lo copiamos de allí, no voy a negarlo, iba a decir que lo copiaron ellos, pero fue a la inversa. Pero hay que tener talento para copiar, ¿eh? Sí, bueno, pues por lo menos. Pero lo que era curioso es que, claro, un canal que es todo opinión, al final la gente lo que tiene, que empieza a ocurrir aquí con el frentismo, con todo esto de la polarización, la gente tiene unas posiciones muy firmes que parecen muy brutas sobre los temas y cuando le dices, bueno, explícame el por qué, ahí es donde todo el mundo se hunde, porque carecen de datos suficientes para hacerlo. Perdón, y ya No. Genial. Decía, se abre ya, abrimos ya, intervenís cuando queráis, pero decía José Miguel, necesitamos conflicto en los medios, ¿verdad? Pero hay mucho conflicto que no implica a los negacionistas dentro de la batalla del cambio climático. Por ejemplo, el de los perdedores. ¿Quiénes son los perdedores? Sí. ¿Cómo se va a arbitrar el que no se queden en la cuneta? Hay otros conflictos que no pasan por negar la evidencia. Hay conflictos que tenemos que detectar y abordar, ¿no? Pero frente a eso, Pepa, fíjate, si me permites, hay algo que se llama periodismo de soluciones, que yo creo que las personas más atentas, profesionales, ciudadanos en general, agradecen, pero que supone un esfuerzo mayor para las redacciones. Es verdad que buscar el conflicto sale rentable, pero a la larga a las personas inquietas y a los ciudadanos inquietos les interesa que tú cuentes cuál es el conflicto y en qué áreas se está trabajando en las soluciones. Yo hace unos años participé en una mesa parecida a esta con expertos en oceanografía de todo el mundo en Granada y me habían invitado a participar porque estaban preocupados de si habían cargado demasiado las tintas, porque no hay negacionistas del cambio climático. O sea, no hay ningún científico que niegue el cambio climático. Hay un grupo de personas que es un movimiento político y fundamentado sobre todo en los lobbies empresariales que lo pagan, pero no hay ningún científico que defienda que no hay, o por lo menos son científicos que no tienen ni una talla, que merezcan ser reconocidos dentro de la comunidad. Luego, no se trata de equiparar, es que sencillamente no existe. Eso para empezar. Los científicos nos preguntaban a los periodistas qué estamos haciendo mal, hemos cargado demasiado las tintas en el mensaje catastrofista, hay que actualizar hasta el punto que la opinión pública se desactiva. Porque ese es un tema tremendamente complejo, incluso para ellos, porque efectivamente es transversal, afecta innumerables variables y una cumbre como la que estamos viendo en Madrid es tremendamente compleja y a los medios nos produce una cierta alergia la complejidad, porque nos obliga a hacer un triple trabajo a la hora de detectar a las fuentes, expresar, explicar y aterrizar, como tú decías, cuáles son los problemas. Pero lo que tenemos claro es que si el mensaje es exclusivamente atemorizador,
¿Qué podemos hacer? Si además es un problema global. ¿Yo qué puedo hacer en mi casa si al fin y al cabo China está contaminando o Estados Unidos? Y eso es terrorífico para realmente el mensaje fundamental, y es que depende de todos, a nivel local y a nivel global, el hacer algo contra el cambio climático, que nadie tiene ninguna duda ya. Otra cosa es que te importe y que quieras actuar o no quieras actuar. Pero no hay ningún gobierno, ni siquiera el de Trump, que pueda negar, porque no solamente es él, recordemos que es el gobierno federal, es el presidente el que se burla del cambio climático, pero en Nueva York, en California, es decir, el resto de Estados Unidos sí que está comprometida. Y las grandes empresas, incluso las grandes petroleras y de combustibles fósiles, saben que tienen que adaptarse. Luego, ojo, porque a pesar de la complejidad del mensaje, sí que es importante que los periodistas ofrezcamos las soluciones que hay en la que están trabajando. Bueno, hay una investigación de jóvenes, ingenieros, físicos, en todo el mundo, que están perfectamente concienciados y que lo único que necesitan son fondos e impulso social para llevarlo a cabo, que si no lo contamos estamos cometiendo un gravísimo error. Como a los periodistas nos gusta el conflicto, aunque estoy de acuerdo con vosotros, pero alguien tendrá que llevar Alguien tiene que contraria, disentir, venga. No voy a disentir mucho. La en Tierra es realidad, plana, llevas razón, pero no es el tema hoy que tocaba. Es que además es demostrable, o sea, que tú lo sabes. Yo sé que es plana. A ver, el cambio climático, el problema para los periodistas, aparte de la complejidad que decías, Montse, es que el cambio climático es inabarcable. O sea, cambio climático. O sea, es que ¿por dónde empiezas? Es que te afecta absolutamente a cada cosa que puedes hacer, lo puedes relacionar con el cambio climático. Y cuando los periodistas nos enfrentamos a algo así, tienes una especie de agorafobia en la que dices, bueno, ¿y cómo titulo? Tened en cuenta que nosotros luego lo que hacemos son piezas que duran un minuto en la tele, o informaciones que apenas tienen un titular y un texto muy relativo, y que cada una de las cosas intenta ser lo más concreto posible. Decía José Miguel que a los medios nos encantan, no sé si decías las tragedias o algo parecido, ¿no? Las catástrofes. Os pongo un ejemplo de ayer. Ayer se desencalló el barco Blue Star. Había encallado en la ría de Ares. Bueno, pues se desencalló, lo dimos como un urgente. Vamos, se ha desencallado el barco Blue Star. No le interesó a nadie. El encallamiento, cuando se encalló el barco, bueno, fue una subida tremenda. La gente, hasta pusimos una cámara en directo y la gente entraba a ver qué estaba pasando, a ver si el barco se destrozaba y montaba allí un lío tremendo. Porque a todos nos llama mucho más la atención lo más inesperado. Si te dicen que el barco al final se ha desencallado y sale estupendo y se va para allá, la gente dice, vale, pues bien, venga, hasta luego. Y con el cambio climático, los medios tendemos a exagerar. Siempre exageramos. Es así. O sea, si no exageramos un poquito, exageramos un mucho. Pero vamos, tendemos a exagerar. ¿Por qué? Es Mediaset Telecinco. Por la economía. Líder de audiencia. Digo para... Líder de audiencia, efectivamente. Sí, todos los días lo vemos. Todos los días lo vemos. Todos los medios exageramos e intentamos no bajar la tensión, sino intentamos poner el foco en la tensión. Y como ponemos el foco en la tensión y en este caso en el cambio climático, solemos decir que van a pasar, por ejemplo, no sé cuántas veces se ha inundado la costa de la Comunidad Valenciana en los medios de comunicación. Se inunda continuamente. Las zonas que están pegadas a la playa se van a inundar en no sé cuántos años, depende del año que elijas, pero que se va a inundar es seguro. Entonces, claro, y eso se va a inundar si usted sigue comprando ropa o sigue consumiendo mucho plástico o si siguen teniendo calefacción de carbón en su casa. Entonces, cuando este tipo de cosas no pasan, empezamos a perder cierta credibilidad, porque todos estamos esperando que realmente el nivel del mar suba, pero que suba que yo lo vea, no que suba con la dana y que luego vuelva a bajar y yo vaya de vacaciones en verano y siga la playa en el mismo sitio. Y si no sube, la gente piensa, esto es el cambio climático, están todo el día alarmando que va a pasar un montón de cosas que no pasan. Entonces, en parte, también tenemos cierta culpa. El cambio climático está ahora de moda, primero está de moda en España porque esto se ha trasladado de Chile a España. Si no, no estaríamos hablando de esto, ni estaríamos ninguno aquí y no hablaríamos del cambio climático. Ha venido a Madrid, pues toca hablar del cambio climático. Estoy convencido de que en México no están hablando ahora del cambio climático y en Finlandia tampoco. Está hablando de otras cosas. Otra cosa,
No al menos de esta cumbre. No al menos de esta cumbre. Otra cosa, el cambio climático se ha puesto de moda el día que todos los periódicos... Que tienes que discutir más. Termino. El día que todos los periódicos llevan una publicidad de Endesa abriendo en sus medios de comunicación. Es decir, las empresas saben que está de moda y saben que tienen que invertir y aprovechan esta cumbre para que todos los medios tengan esto. Una de las cosas que nos dijeron nuestra gente de comercial es: ¿vais a hacer mucha información del cambio climático? ¿Le interesa mucho a Iberdrola, Endesa, los bancos? Todo el mundo quiere subirse al carro del cambio climático porque es una causa fantástica y maravillosa, con lo cual también pasa a ser una cosa rentable a los medios de comunicación. ¿Cómo hacer interesante lo importante? Decía Juan Pedro Valentín, bueno, es que a la gente no le interesa. ¿Cómo hacer, y más desde una tele pública, interesante lo que es importante? Claro, es verdad que estamos informando a raíz de una cumbre o a raíz de catástrofes de todo tipo. Pero hay una tarea de siembra previa que es la que creo que los medios no siempre hacemos correctamente. Yo he sido muchos años analista, esto que llamamos, que es muy feo, pero que llamamos tertuliano, y además muchos años con Pepa. Cuando a las 9:30, 10 de la mañana aparece un tema relativo al cambio climático, Pepa se gira y nos ve a mí y a 3 periodistas de política más, pues nos da voz y vamos a decir básicamente vaciedades, porque no estamos preparados para ello. Los medios, creo, y los medios públicos en particular, tendríamos que ser más proactivos a la hora de identificar a divulgadores científicos que de una forma amena y comprensible vayan inoculando en la audiencia, en la ciudadanía, el mensaje de que si no tomamos medidas rápidamente, muchas cosas van a ser irrevertibles. ¿Qué nos sucede? Y querría hacer un poco de reflexión abriendo el foco. Los medios, básicamente, somos sistema, como la política y como la gran empresa. Y como sistema somos capaces de absorber los movimientos de protesta que van apareciendo. Apareció hace muchos años el movimiento antiglobalización, que en parte fue etiquetado y catalogado como un movimiento alternativo, incluso marginal, pero tuvo parte de razón, y eso se demostró en la crisis del 2007-2008, que la desregulación financiera internacional tuvo consecuencias y graves para una parte importante de la ciudadanía de las democracias occidentales y también del mundo evolucionado y el menos evolucionado. Pero aquel movimiento lo fuimos absorbiendo, sobre todo después de la crisis, el movimiento de los indignados, se fue absorbiendo en los medios. En el medio donde trabaja José Miguel Contreras empezaron a aparecer personajes que hoy son candidatos a la vicepresidencia del Gobierno. Fuimos absorbiendo esa realidad en nuestras tertulias, en nuestros programas. También se ha ido absorbiendo en el discurso político el movimiento ecologista, pero esta vez, por primera vez, sucede una cosa que no había pasado nunca, que son los jóvenes, que no consumen nuestros medios, por cierto, consumen otro tipo de medios y se mueven por otros vericuetos, no miran a los políticos para exigirles medidas, miran a sus padres para exigirles qué van a hacer para dejarles un mundo vivible. Ese es el cambio para mí de paradigma, y no por Greta Thunberg, sino la concienciación. Yo tengo un hijo de 12 años, la concienciación que tienen los chavales y chavalas en edades muy tempranas respecto al cambio climático, no la hemos producido los medios de comunicación. Se ha producido porque ellos ven que en el 2050, que para muchos de nosotros es un horizonte lejano y que tal vez no estemos en condiciones de disfrutar, para ellos es Habla por ti. su futuro. Hablo por mí, porque me cuido muy poco. Para ellos es su futuro inmediato. Es decir, es normal que esa revolución se produzca de los jóvenes respecto a los padres. Y ahí los medios nos quedamos descolocados, porque nosotros todavía no estamos enfocando nuestro mensaje correctamente a las audiencias más jóvenes y nos vamos a audiencias, sobre todo a las televisiones y sobre todo a las generalistas y sobre todo a la televisión pública española, se dirigen a públicos de un target mayores de edad, ¿no? En cuanto al negacionismo, yo tuve una experiencia de esta campaña electoral que la puedo comentar porque creo que incluso se llegó a publicar. Cuando hicimos el guión, la escaleta de lo que tenía que ser el debate A7, no el debate A5 de los grandes líderes, sino el debate de los portavoces parlamentarios, introdujimos el cambio climático como un elemento para suscitar el debate entre los candidatos. Todo el mundo pareció aceptarlo, menos un partido que no mencionaré, que pidió sustituir ese asunto por la inmigración. Con lo que estoy diciendo ya sabréis qué partido era, pero prefiero no comentarlo.
Bueno, pues resultó que el cambio climático sí apareció en el debate, pero de forma muy tangencial. Es decir, sí, forzamos como televisión pública que eso fuese debate, pero no fue un tema que interesase a ninguno de los contendientes en aquel encuentro televisivo. En el fondo, yo lo que creo es que la política está intentando hacer lo mismo que hizo con el movimiento antiglobalización, con el movimiento ecologista anteriormente, cuando no se hablaba tanto de cambio climático, o con los indignados. El sistema está intentando absorber esa protesta, convertirla en una parte del sistema, y la pregunta es si lo va a hacer solamente para evitarse, digamos, el conflicto que contabas antes, o si lo va a hacer además tomando medidas, dejando que la política se vea influenciada por esa protesta más juvenil. Y ahí los medios, yo creo, no solamente tenemos que hacer, y acabo ya que me estoy alargando, casi tanto como José Miguel, pero no tanto. Un medio público tiene que dar voces a todo el mundo. Tiene que ser neutral e imparcial. Pero hay cosas en las que un medio público no puede ser neutral. O sea, no hay un término medio entre quien niega el cambio climático y quien afirma que existe. Televisión Española, en mi caso, en nuestro caso, no podemos decidir que si se está produciendo un deshielo masivo en el Ártico, no podemos decir que hay quienes lo afirman y hay quienes lo niegan. Lo que es verdad y está fuera de discusión. Y esa es la dificultad del cómo tratar de los medios públicos en particular, en definitiva con el populismo, con la gente que convierte sus opiniones en verdades absolutas y tú tienes que rebatirlas con datos cuando a él no se le pide que los acredites con datos. Ojo con el concepto moda, el concepto esto está de moda, porque a veces luego se nos vuelve, ¿no? Los indignados terminaron en la Puerta del Sol y los medios nos olvidamos de ellos. Ya nos habían sorprendido una tarde de domingo con una manifestación que nadie esperaba, nos olvidamos de ellos. Y 2 años después apareció como un partido con 71 escaños. Quiero decir, es verdad que los medios convencionales somos sistema, obviamente, los grandes medios somos sistema, pero nuestro trabajo consiste en detectar lo que está por debajo del radar. Es decir, ese es nuestro trabajo, lo demás es propaganda. Es como lo del fact-checking que hacemos los periodistas cuando no hacemos fact-checking. ¿A qué nos dedicamos? Como notarios. Hemos hecho siempre fact-checking. Reproducimos, claro. ¿Qué hemos hecho cada uno de los que estamos aquí? Cuando hemos llegado a la redacción, contrastar cada palabra que nos han dicho donde sea. Es decir, cuando la fake news se llamaba rumor. Cuando no hacemos fact-checking es que estamos haciendo de notarios y no les va mal, a los notarios, pero ese no es la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Esa no es la esencia de nuestro trabajo. Hacer fact-checking es en lo que consiste el periodismo. Cuando un negacionista te dice que la Tierra es plana y cuando abordas un asunto tan complejo como este, como es el cambio climático, que implica tantas disciplinas. Me llama la atención, y te lo paso a ti en primer lugar, que eres el último en intervenir, pero luego me gustaría abrirlo a todos los demás, que no estamos hablando de la formación de nuestras redacciones, porque es verdad, Enrique, tenemos que localizar buenos divulgadores, gente que ayuden con terminología, conocimiento a divulgar o a confrontar los problemas que puedan derivarse de la transformación que tenemos que hacer, pero si tenemos expertos en gastronomía en todas las redacciones, disciplina maravillosa. Estamos creando expertos en emergencia climática, en economía, en ciencia, en cultura, en hábitos de vida, porque no ha salido aquí. Parece que sería lo primero que tendríamos que abordar. Necesitamos profesionales formados. Sí, es una de las cosas que tenía aquí de todo lo que habéis hablado. Voy a meter cuchara porque me encuentro en clara inferioridad en el uso de la palabra hablada ante el frente audiovisual que tengo aquí. Te voy a dar el cierre, como a los políticos. Bueno, y hay muchas cosas que ya habéis comentado y que yo tenía aquí más o menos en mente. Lo más importante yo creo que es y engancha con lo que dices, Pepa, con el tema de los expertos en las redacciones, ¿no? El problema es que hemos pasado de una concienciación local del problema ambiental, de preocuparnos del árbol que teníamos plantado enfrente, o si el río que te pasaba frente a casa crecía mucho, a una concienciación, una percepción global del problema. Ahora hablamos de cambio climático, sobre todo los jóvenes, que efectivamente no leen mayoritariamente en nuestros medios. Nos hemos encontrado con ese problema en las redacciones de que hay que explicar algo que es complejo, muy complejo. Decías antes, Montse, que había que hablar de las soluciones. Es cierto, los medios tienen que informar con veracidad, que es una cosa que se pregunta. Y nos preguntamos por qué tienen que informar con veracidad los medios del cambio climático. Tienen que informar con veracidad y punto. Pero ¿por qué nos hacemos esa pregunta? Porque están surgiendo dudas. Dudas, enganchando con todo el tema del negacionismo. Y esas dudas están puestas sobre la mesa
hay algo evidente que no se puede negar, que es la evidencia científica. Estamos ante una situación preocupante en torno a la evolución del planeta y de su clima, aunque haya gente que incluso niegue eso. También hay que explicar las causas y aún así también hay gente que niega esas causas, pero lo que realmente desvirtúa el mensaje y desvirtúa y preocupa a la hora de informar es en las soluciones. En las soluciones, que es donde puede haber más controversia, de cómo solucionamos esto. En ese sentido, yo he hecho un repaso de la historia de mi medio, que tiene 30 años ahora. Y nosotros teníamos un periodista medioambiental desde el principio, en el área de suplementos, que es en el que estaba yo. Desde el primer momento había un periodista medioambiental, Gustavo Catalán, que ya se ha jubilado, pero que estaba siempre metido en estas cosas. Estábamos en relación con gente de los medios. Era casi un adorno en la redacción en ese sentido, ¿no? Y yo encontré el momento clave en el que pasamos a entender en España que esto era un problema general, que fue el hundimiento del Prestige. Yo ahí vi como de pronto este país, que además pasaba por un periodo político muy estable, que había un gobierno del PP, pero con mayoría absoluta, hay mucho rodillo en el Parlamento y la información política bajaba un poquito de tono. Todos los temas medioambientales y sociales, veníamos de la crisis de las vacas locas, veníamos también del Plan Hidrológico Nacional, de todas estas cosas, preocupaban tanto que en mi periódico la sección de política pasó a absorber la de sociedad que yo llevaba. Y porque se ponían nerviosos de abrir el periódico con una cosa que iba en la página 40, ¿no?, de las secciones de sociedad y tal. Ese proceso pasó. Y yo en aquel momento pensé, y además pusimos y trabajamos en ello, que la concienciación de que había un problema medioambiental y que había que informar bien de ello había llegado y que no se iba a ir. Sin embargo, esa información ha tenido altibajos, ha ido subiendo, bajando. El otro día leía un estudio sobre el número de informaciones que se concentran casi todo en la época en que hay cumbre del clima, en los meses que hay cumbre del clima. Casi un tercio, 2/3 de toda la información que se da al año se dan en esta época. En fin, se ha perdido un poquito y ahora parece que estamos otra vez levantando el tema, ¿no? Levantando el tema porque hay una preocupación, porque es que las encuestas te dicen, la última del Cano, que el 40% de los españoles consideran que el principal problema del planeta es el cambio climático. El País daba una encuesta el otro día con datos este domingo también en esa línea. Las encuestas del CIS se ve cómo va creciendo la preocupación por el clima. También cómo decrece eso a medida que avanza la edad de los encuestados, o sea que la gente preocupada realmente por cómo sitúa como un primer problema es el tema de la gente joven en general. Ahora mismo sí hay un debate importante en las redacciones sobre cómo afrontar esta información y cómo, decías tú, distribuirla en todos los palos que tocas, en todas las secciones. Era muy interesante lo que planteaba provocadoramente Juan Pedro Valentín, que es el que la gente se desengancha de la tele, ¿no? Decías, la gente se desengancha cuando llevamos un rato. O sea, algo tenemos que reflexionar sobre esto. Pero ¿quién va a estar en contra del cambio climático? Te dicen, cambio climático, yo en contra. ¿Cómo que es una investigación y desarrollo, yo en contra. Cultura, yo en contra. No, todo el mundo está a favor. El problema es... El problema no es estar a favor o que alguien diga... O sea, ¿usted está preocupado por el cambio climático? Sí, mucho. No. Porque si digo que no estoy preocupado por el cambio climático, pero soy un zote. El concepto moda, otra cosa es que hay ahora un torrente de información porque hay una concentración. ¿Madrid Central no interesa? Claro, las medidas que se están tomando en Barcelona, también para que en el 95% de la ciudad no puedan entrar los coches, ¿no interesa? Información ¿No local. interesa que te pongan una tasa al diésel que a mucha gente, y ahí sí que me gustaría entrar en lo de los perdedores, Pepa, va a hacer, o que afecta a tu decisión de compra? ¿Me compro un coche o no me lo compro? ¿Gasolina? ¿Eso no importa? Naturalmente que importa. ¿Está vinculado con el cambio climático? Totalmente. 100%. Totalmente. Luego no es el concepto generalista o sencillamente teórico o científico del cambio climático. Es que nosotros, uno de nuestros trabajos es traducir a las cosas que realmente importan y que nos afectan como ciudadanos y en los que podemos tomar decisiones y no solamente influir en los políticos. Ya te digo que el próximo debate que haya en elecciones generales no les va a quedar más remedio que entrar en el tema del cambio climático, porque tendrán que defender si van a subir las tarifas o no
y porque cuando empiece a haber más cierres, las de las centrales de carbón ya digamos que las tenemos asumidos. Pero es que puede haber otros cierres también de plantas de automóviles, va a haber perdedores del cambio climático. Y hay soluciones también, y hay ganadores, y hay un esfuerzo de transformación que puede ayudarnos a avanzar. Hoy Europa aprueba un Green Deal que va a cambiar las normas de juego, con dinero. Veremos a ver si lo aprueba. A ver si lo aprueba eso, sí. Sí, O sea, sí, bueno, lo va a presentar. Primero hoy lo presenta, lo va a presentar, luego ya y si lo financia veremos, el Parlamento. luego a bien que se adhiere, Sí, que es sí. que luego, claro, decimos Te hoy veo- aprueba y la gente se queda con, pero esto ya estaba No sé aprobado, si, ¿no? no Cuando sé si en es marzo peor, lo los presente... negacionistas o los escépticos, Juan Pedro. Catedrático. Es que soy periodista. Catedrático, pon orden aquí. ¿Qué hacemos para que no desconecten de la tele cuando hablamos de esto? ¿Qué hacemos mal? ¿Qué deberíamos hacer bien? Bueno, claro, es una mezcla, como siempre, cuando un problema es complejo es porque es una mezcla de muchos problemas diferentes. Estamos hablando de la cuestión de la especialización. No olvidemos que estamos hablando de un sector, el nuestro, absolutamente en crisis ahora mismo De modelo de económica y de modelo general, que justamente va en dirección contraria a lo que supone la especialización. La especialización tiene un problema, que cuesta más cara de lo que hay, lo que es la información habitual y cotidiana. Necesitas gente especializada, muy experta, dedicada única y exclusivamente todo el año a dedicarse a un tema. Conocí el año pasado en Washington a un tipo que trabajaba en el Washington Post. Al hablar con él, ¿qué trabaja? Dice, trabajo en el departamento de investigación en el área de medicamentos. Digo, ¿y esto qué es? Dice, pues yo solo trabajo en investigaciones sobre el mundo de las empresas de medicamentos. ¿No? ¿Y que cada cuánto publicas? Normalmente cada 2 años o así. Hago tal. Es que O sea, si ponemos el ejemplo esto- del Washington Post y del New York Times, Claro, vamos no, fatal. pero bueno, es importante verlo y saberlo. O sea, antes decía el New York Times, a raíz de la cumbre de París del 15, la llegada de Trump del 16, que es a lo que quiero ir, pusieron en marcha lo que se llama el Climate Team del New York Times. Es el único periódico que tiene un departamento específico desde hace tiempo donde ya trabajan no solo especialistas, sino intentando buscar y dar maneras diferentes de hacerlo atractivo. No olvidemos, decías tú, ¿de qué manera se puede hacer atractivo? Pues hay muchas. O sea, seguramente el evento de comunicación más importante en torno al cambio climático fue el documental de Al Gore sobre el de una verdad Una verdad incómoda. Se incómoda. llamaba, ¿no? Muy polémico, Claro, por poco seguramente- riguroso. Bueno, pero me refiero al impacto que tuvo. Hay maneras de hacerlo y seguramente desde las televisiones, da igual hacer una serie sobre un thriller de la mafia rusa o sobre algo que tuviera que ver. Hay maneras de innovar y desarrollar formatos que yo creo que en ocasiones no abordamos. Y aquí, que es lo que quería terminar, con el problema mayor que yo veo ahora mismo es el gran peligro de la sustitución de la información, de la divulgación, de la sensibilización, desde el momento en el que el cambio climático se ha convertido en un tema político. Aquí yo creo que decís una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, esto de todo el mundo está a favor, todo el mundo, pero unos más que otros. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un tema político. Toda la moderna política, ahora está muy de moda una cosa que le llaman la teoría de los valores morales, que fundamentalmente lo que dice es que ya la gente, esto de la izquierda, era la guerra, la lucha de clases, esto no existe, y es verdad. No existe como tal, como un pensamiento que divide a la sociedad. Hay otra serie de elementos que ya lo condicionan. Y fundamentalmente son los valores. Lo que define a la gente son valores. Hay un dato, decíais, Madrid Central, que a mí me dejó sobrecogido. Cuando salió Madrid Central, me acuerdo que estábamos produciendo un programa en aquel momento y hicimos una encuesta en Telemadrid. Salía, por cierto, recién aprobado, el dato ya era de por sí desolador, el 49% de los madrileños estaba en contra de la aplicación de Madrid Central y un 41% a favor. El dato ya era triste. Lo que era tristísimo era que ese 49% era todo el mundo gente de derechas y el 41% era todo el mundo gente de izquierdas. Con lo cual decías, oye, habría que avisar a la gente que el cáncer de pulmón no elige ideología y que la contaminación se contamina uno igual si es de derechas que de izquierdas. ¿Por qué? Porque se transformó en un debate político, no en un debate de la sociedad. Y para la gente, lo que antes decíamos, se sustituye la opinión, se sustituye la confrontación por el conocimiento real. Entonces, es que si eres de derechas tenías que ir contra Carmena. Y, por tanto, hiciera lo que hiciera, da igual. Y esto, claro,
si los medios de alguna manera no aprendemos a separarlo, a corregirlo y a apartarlo y sacarlo de la lucha política, acabamos, Enrique decía, claro, en las tertulias abordándolo desde una perspectiva equivocada. Fíjate qué interesante lo que planteas, porque claro que es política el cambio climático. Obviamente es política. Y probablemente hay dos maneras, reconociendo su existencia, que es lo que parece que escapa a la razón, no reconocerlo, reconocer el conflicto ese que tú proponías como imprescindible para que los medios capten la atención, ese bien escaso. El conflicto no está probablemente entre negacionistas, que como decía Montse, son muy pocos y es un movimiento político ultra que tienen ahora el escaparate maravilloso de la presidencia del Gobierno de Estados Unidos. Pero que hay conflicto y distintas maneras de entender. Hay cambio climático, cómo hacemos la transición, dónde ponemos, cómo jerarquizamos las prioridades, cómo atendemos a los perdedores. Ahí hay un conflicto. ¿Puedo poner un ejemplo concreto? Claro, sí. Espera, que había pedido la palabra. Bueno, No, aquí hay un conflicto pública-privada. No. Conflicto. Vamos a abarcar privada y pública en este caso. Uno de los lastres que tienen las televisiones en particular, lo estamos viendo ahora. La televisión española está informando mucho, creo que bastante bien, sobre la cumbre del clima, y no solo la cumbre física, sino sobre todo las consecuencias, con reportajes hechos con corresponsales en todo el mundo. Las audiencias no acompañan, y sabíamos que no iban a acompañar. Sabíamos que esta saturación que se iba a producir, sobre todo al inicio y al final de la cumbre, porque luego siempre se produce un valle, como ha pasado, eso no iba a generar un gran entusiasmo en las audiencias. Pero es que yo creo que este no es un debate de audiencias. Nos pasa igual en Internet. Estos temas en Internet o le encuentran una vuelta muy interesante o tampoco son los temas que mejor funcionan en términos de audiencias. Y la obsesión de la privada y de la pública por la audiencia, en unos casos por motivos de negocio, en otros casos por motivos de prestigio, por todo a la vez. Cuando antes le he hecho la broma a Juan Pedro, se ha dicho, y líder de audiencia, ¿no? Esa obsesión nos lleva a tomar decisiones demasiado tributarias del minuto a minuto. El minuto a minuto es el análisis que tenemos cada día de qué han hecho nuestros espectadores y los de la competencia durante cada minuto de emisión de las 24 horas del día de cada cadena. Ese minuto a minuto nos condiciona en ocasiones demasiados. Y hay apuestas de editoriales que tienen que tapar los ojos ante las audiencias, ser mucho más transversales. Estoy de acuerdo con José Miguel, no basta con hablar de ello en los informativos, probablemente hay que tratarlo en los magazines, en la ficción. Es un asunto que deberíamos incorporar a nuestro ADN como medios, igual que se ha normalizado en las series de televisión la presencia de personajes de cualquier tipo de tendencia sexual, cosa que hace 20 años no sucedía y ahora se ha normalizado. Normalizar eso dentro del discurso de la ficción, del entretenimiento y de la información en todas las cadenas sería un primer paso y sobre todo no estar tan pendientes de qué respuesta nos da la audiencia. No interesan los temas de medio ambiente ni los temas de inmigración, la gente se va, hay que cambiar. Si hacemos los telediarios así, pensando en nosotros, nos equivocaremos. Porque nuestra tarea también es concienciar. Igual conciencias hoy y la concienciación surte efecto pasado mañana o dentro de un año. Si no jugamos ese papel, esa parte de contribución a la sociedad la dejamos de prestar. Pero al ser tan transversal, en el tema de la igualdad, por ejemplo, tanto el País como Radio Televisión Española, que yo sepa, no sé el resto, tienen, al ser tan transversal y afectar a todos los órdenes y todos los temas y todas las áreas y toda la programación y todas las páginas del periódico, hay una responsable de igualdad que tiene esa mirada transversal sobre la realidad para detectar cómo informar de manera coherente. Eso no se está planteando con respecto a un asunto tan transversal como este. Pero que no exige una preparación y un conocimiento. No es imprescindible, Pepa. No yo es creo que hay imprescindible. fórmulas, yo creo que no. En el país sí que tenemos expertos que llevan siguiendo y escriben sobre el cambio climático de manera habitual, pero eso está dentro tanto de la sección de economía como de la sección de ciencia. Quiero decir, eso forma parte del trabajo cotidiano y es como el feminismo, Pepa. Tú no puedes decir, tengo una editora de género, pues ya está, ya es que esta redacción es feminista. O esto lo tienes interiorizado o no existe. Por lo tanto, en las redacciones, más allá de, hombre, si te lo permiten los medios, tener una unidad y tal, pero es que los infógrafos le prestan una atención porque además es un tema que les preocupa personalmente como profesionales. Pero déjame solamente que os comente una cosa, hablando de medios escritos y de audiovisuales. Cuando salió el documental de Al Gore, que tuvo un impacto, porque fue el primer político de un prestigio internacional, le votaran o no le votaran, que se atrevió a poner el dedo sobre la llaga de lo que estaba ocurriendo con él. Nosotros hicimos, yo entonces estaba en Antena 3,
y me planteé qué es lo que estaba ocurriendo en España, si esos datos que estaba dando Al Gore estaba ocurriendo también en España. Y hice un documental para Antena 3 entonces, con medios un poquito más limitados que los de Al Gore, pero inspirado por él, en el que entrevisté. Te estoy hablando, Pepa, del año 2007, hace 12 años. Entrevisté a muchísimos científicos y a gente del campo y de la ciudad que conocen bien los cambios que está surgiendo en la Tierra. Por eso te digo que no hay negacionistas, porque yo entonces les pregunté y me dijeron, no, uno puede no estar de acuerdo en cómo afrontarlo, si es urgente, si las predicciones son correctas o no, pero en que esto está ocurriendo no había ninguna duda. El documental, que duraba un poquito menos de una hora y que era un intento divulgativo de explicar las cosas que estaban ocurriendo, cuando lo vieron los directivos de Antena 3 entonces decidieron programarlo en prime time, que era una cosa insólita, tampoco tenía una factura y lo hicieron. ¿Tuvo un gran éxito de audiencia? No, no. Pero alguien apostó por una información bien hecha. Pero esto me lleva solamente a una cosa para que nos demos cuenta que los medios tradicionales efectivamente ya no tenemos el monopolio de la llegada a los más jóvenes. Hace poco unos compañeros de Antena 3 subieron el documental a YouTube porque en aquella época no estaba el archivo. Y cuando estuve repasándolo, sabéis que YouTube te hace recomendaciones que otro tipo de vídeos puedes ver. Esto se llama Cambio climático, el impacto en España. Toda la barra de la derecha eran propuestas de documentales diciendo la estafa del cambio climático, cómo te mienten los que te cuentan el cambio climático. Es decir, eran documentales, fake documentales, unos mejores, otros peores y otros directamente basura, en los que con un rigor científico igual a cero te explicaban con grandes teorías, bueno, pues por qué el cáncer se cura con agua de limón y por qué el cambio climático es un invento de los progres de este planeta que lo que quieren es machacarnos y hacernos sentir culpable. Esa información que a ti te llega a tu YouTube y te llega directamente a WhatsApp y al móvil, esa es la que contamina, distorsiona, devalúa el papel de los expertos diciendo que no valen nada, y que es todo una entente de Soros y de los medios progresistas para engañarnos y hacernos sentir culpables. Estamos terminando, así que esta última ronda, como habláis como periodistas, ya es la que cerrará. Estrategias de futuro. Moyano, el periódico se plantea estrategias de futuro porque tenga una suerte u otra la cumbre del clima, lleguen a más o menos acuerdos, como apuntaba Luis en la presentación, en esta, que es bastante, por otra parte, de trámite esta cumbre, ¿no? La relevante fue la que tenía una tarea superior a la de París, esta era de trámite. Bueno, tenga el resultado que tenga, esto está aquí, vamos a seguir ocupándonos. ¿Abordamos con alguna estrategia determinada? ¿Lo habéis pensado, planificado algo para enfrentarse a esta información? Sí, aunque parezca que lo digo porque está aquí, sí lo hemos hablado y lo hemos hablado no con la cumbre, lo llevamos tiempo hablando. Decías antes, Juan Pedro, con el tema de la cumbre que planteamos hacer un suplemento específico, previo y tal, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo una cosa limitada, tocamos a todas las secciones, pero limitada porque bueno, tenemos problemas siempre de paginación, estoy hablando del papel, luego ya la traslación a la web, que es el otro problema que tenemos nosotros ahora, que también tenemos un problema con las audiencias, con la medición de las audiencias, desde que somos tan digitales. Pero bueno, lo planteamos y dijimos, bueno, un suplemento de 10, 12 páginas es suficiente, se lo decimos a los de publicidad para que busquen algo por ahí. Tuvimos que ir a 40 páginas porque no nos cabían las páginas de publicidad de las empresas que querían apuntarse al carro, ¿no? Eso ha vuelto a generar un debate. Luego tuvimos una reunión específica para hablar de esto, porque evidentemente no solo es que las empresas estén encima, sino que vemos que todos los datos nos llevan a intentar racionalizar esta información, intentar explicar mejor todos estos temas. Una serie de pautas que estuvimos hablando el otro día, bueno, que incluimos, que metimos aquí, bueno, por supuesto, no podemos negar el espacio al negacionismo, porque es importante desmontarlo cuanto antes, porque hay tantísimas evidencias de la realidad incontestable sobre el cambio de clima, que lo que queremos es pasar rápidamente a hablar de las soluciones, ¿no?
Podemos hablar de Madrid Central, que sacabas antes, sin explicar que Madrid Central no es un fin en sí mismo, sino es parte de un plan, ¿no? Pues la gente se queda con que Madrid Central es que no puedo entrar con el coche aquí, ¿no? Luego, los temas, tenemos ya la conciencia de que los temas medioambientales, eso que lo hablaba antes del Prestige, que yo me creí que ya había llegado el momento, han dejado de ser la María de la información en las redacciones, ¿no? Hay una demanda social clara de información y tenemos un deber con ello, aunque suene muy bien, pero tenemos un deber con las demandas sociales que hay. Decía lo de racionalizar la información, ordenarla un poco. La gente está agobiada por el bombardeo de información que hay. No sabes cuando va al supermercado si de pronto todo es verde y todo absolutamente es verde, ¿no? Entonces la gente no sabe qué coche comprarse. Todas estas cosas el otro día hablaba alguien del estrés que provoca tanta información sobre lo verde y sobre el intentar no sentirte un delincuente por tirar un papel a la calle un día que se te ha caído e ir a recogerlo. Y luego, en esa línea, también queremos huir de los alarmismos, aunque también somos conscientes que una catástrofe provoca una demanda de conocimiento. Cuando el Prestige, Rajoy hablaba de los hilillos de plastilina negra, pero bueno, ya nos fuimos enterando un poquito más gracias a esa desinformación que tenían los propios políticos de lo que estaba pasando. Y claro, hay que introducir el debate medioambiental en el debate político. Decía el otro día el responsable de la Dirección de Educación Medioambiental del Ministerio de Educación, creo que es, que hay que separarlo del debate político. No, yo creo que hay que introducirlo en el debate político. Me llamaba la atención el otro día en el preacuerdo Podemos-PSOE, que uno de los puntos destacados, que eran muy poquitos y eran muy resumidos, era luchar contra el cambio climático, transición ecológica justa, protección de nuestra biodiversidad. Lo introducían ahí como una de las piezas fundamentales del posible acuerdo, ¿no? En general, yo creo que sí estamos tomando conciencia. Claro, porque los destinatarios de nuestro trabajo son, además de los que viven en Madrid Central y que, por lo tanto, se alegran tantísimo, ¿no?, de respirar un aire más puro, también son destinatarios de nuestro trabajo los que viven a 70 kilómetros porque no se pueden pagar una casa aquí, claro, tienen un coche diésel porque es el único combustible, porque es el combustible que tienen y al que no se le da alternativa. O se dirige esta información a esos ciudadanos, o cuando venga uno a decirle que la Tierra es plana, pero que él puede seguir usando el coche diésel, dirá que sí. Claro, que hablar de volar todavía no está en la hoja de ruta. No, y contamina más. Y contamina más. Estos son los agujeros de la información que luego nos dan sustos políticos, ¿no? Nos dan enormes sustos políticos. El provocador lo dejo primero que hable porque así los demás le contestan. Sí. Pero ya, si queréis, bajo el tono. Sube. Dos agujeros de la información, como tú decías, que se produjeron en esta cumbre del clima. Pedro Sánchez llega a la cumbre en un coche eléctrico. Alguien recuerda inmediatamente, sí, a la cumbre en coche eléctrico, pero a Valladolid en Falcon. Claro, eso es demoledor. Es bueno que vaya el presidente del Gobierno en coche eléctrico, hombre, es estupendo. Pero claro, siempre hay uno que va a hacer la comparación. Alejandro Sanz da un discurso y se compromete a que en sus conciertos haya energía limpia, tal. Inmediatamente salen 4 o 5 vídeos de Alejandro Sanz en su jet privado, Alejandro Sanz en su motora tremenda en Miami, consumiendo combustible a tope. ¿Qué ocurre? Que todas esas cosas no son negacionismo, pero hay un montón de gente que está dispuesto a eso que os ha pasado seguro a vosotros como a mí, que te dicen, tú eres periodista, a mí me interesa mucho, pero me interesa eso que los periodistas no contáis, lo que está detrás de la información realmente. Y tú dices, yo cuento todo lo que sé, si no lo sé, no lo puedo contar. Pues eso, la gente está dispuesto a creerse ese otro tipo de cosas. Este ha ido a decir eso, pero en realidad, fijaos, su vida real es de otra manera. Entonces, este tipo de cosas nos cuentan una cosa a los medios, pero luego la vida real es de otra forma, es lo que a la gente le termina escamando de alguna forma. A mí hay una cosa, mira, hay una información muy rápido, que a mí es la que más me ha gustado del cambio climático últimamente. Hay una posibilidad de montar una extracción de litio en Valdeflores, en Cáceres. España, con esa explotación, podría convertirse en el segundo productor europeo de litio. Con ese litio podríamos abastecer o incluso generar una industria de baterías
para los coches eléctricos que no son los contaminantes. Tenemos una agrupación en la zona de Valdeflores que se llama Salvemos la Montaña, porque para explotar el litio hay que abrir la montaña, es una explotación a cielo abierto y hay que destrozarla prácticamente. Entonces, ahí tenemos una duda. O sea, destrozamos la montaña, sacamos el litio, convertimos en una potencia España de litio y podemos competir en los mercados de lo ecológico. Fíjate si hay conflicto, ¿no? Gestionar las contradicciones. Claro. Tenemos que hacer una transición, claro, porque hasta ahora Alejandro Sanz iba en jet privado, si no tendríamos que hacer una transición. Hay que gestionar las contradicciones. Probablemente después de lo que ¿no? pasó ayer, Alejandro Sanz se cuidará muy mucho de cogerse, o al menos de grabarse con la motora o algo de esto, ¿sabes? O sea, todo tiene consecuencias al final. Yo que tiendo a ser también iconoclasta, quiero subrayar que lo mismo sucedió con el viaje de Greta Thunberg a Nueva York. Porque el regreso de la tripulación que la acompañó en barco, en velero, hasta Nueva York para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas, esa tripulación volvió en avión. O sea, el billete de avión de ida y vuelta de Greta, o sea, el vuelo de ida y vuelta de Greta hubiera contaminado menos que los vuelos que tomaron su tripulación. Digo esto porque creo que hay que pensar en qué hacemos en la lucha contra el cambio climático después de Greta. No nos lo olvidemos, Greta, como símbolo, ha galvanizado el interés también de los medios, porque eso sí vendía. El How dare you, el mensaje del otro día de las Naciones Unidas, era muy impactante, pero después de Greta el problema seguirá y no podemos solo basar la política mediática, el mensaje que trasladamos a la ciudadanía en iconos o en símbolos, porque eso es vacuo. Se acaba diluyendo. Lo importante es la concienciación del día a día. Por eso insisto en, y no voy a hacer publicidad, en Televisión Española hace 22 años existe un programa sobre este asunto, es El Escabrajo Verde, que se emite, muy bien hecho, que se emite en la 2. Con todos los respetos a la 2, que la quiero mucho, pero deberíamos conseguir que todas las televisiones, incluso Mediaset, entre Gran Hermano y Supervivientes... Verde hacemos otras cosas. Consiguieran... No, Verde hacemos otras cosas. Me refería ecologista. Que todos nos viéramos impelidos a programar, ojalá en prime time, programas como El Escarabajo Verde, porque significaría que la audiencia empezaría a reclamarlo, cosa que todavía hoy no hace. Si atendemos a la fuente más fiable, que son los científicos, probablemente eso no sea opinable ya, en un periodo de tiempo que nos va a dar tiempo a nosotros a verlo en buenas condiciones. Seguro, no será opinable seguro. La necesidad de que haya en prime time incluso programas divulgativos o explicativos o de debate sobre los conflictos que toda transición genera. Ajá. Contreras. Bueno, para acabar yo, 3 titulares un poco de lo que planteabas, qué se puede hacer de cara al futuro. 1, seriedad y criterio en torno a la cuestión. Yo creo que efectivamente no puede caer en manos de gente no preparada y es importante tener criterios, saber lo que se tiene que hacer. Hay manuales, está súper estudiado y hay líneas que tienen que ver sobre todo, por ejemplo, con lo que decís, con acotar la información. El que cada vez que se hable del tema no se inunde de datos, sino se centre en los elementos fundamentales. Hay manuales, existe y solo es preocupación de los medios que se trabaje el consultarlos y en aplicarlos. Segundo, en línea con lo que estábamos planteando ahora mismo, nuevos formatos. Esto no puede quedar solo aplicado a la información. Comentábamos el documental de Al Gore, yo recuerdo, porque la edad me lo permite, en los años 80 cuando se produjo el Live Aid, que ahora se ha puesto muy de moda con la película de Freddie Mercury. Bueno, el elemento fundamental que cambió buena parte de la percepción mundial, sobre todo en la gente joven, con el problema del hambre en África, fue un megaconcierto en Wembley, donde fueron a actuar las mayores estrellas de todo tipo, desde Madonna, bueno, con todo el mundo. Bob Geldof. Esto permitió el que efectivamente se divulgue. Hacer series de televisión que aborden el tema, porque está muy bien, pero el peligro es que nos quedemos en la 2 y en otros programas ecologistas como Supervivientes, que si algo es, sabe todo el mundo, es un programa de defensa absoluta de la ecología. Y en tercer lugar... Los caminos del Señor son inescrutables. Exacto. Claro. Vale, la gente se fija en otros detalles, en vez de mirar la selva... Pero el mensaje está ahí, el mensaje está ahí. Y en tercer lugar, y termino, la tercera conclusión para mí, fundamental esta declaración difícil de asumir de temas de Estado. Cuando los temas son especialmente trascendentes y transversales, deberíamos desalojarlo del debate político. Yo, por ejemplo, estos días que se ha estado... Almeida ahora resulta que se ha hecho ecologista. Bienvenido.
bienvenido. Las Yo empresas, recuerdo el día bienvenidas. que el 8M Siempre lo fue, ¿eh? Rajoy se puso lazo feminista, bienvenido. Creo que lo que no podemos es dedicarnos a sacar todos los fragmentos de cuando no lo era. Bienvenidos. Es decir, apliquemos un criterio fundamental, que es que esto no puede formar parte del debate político, que es tristísimo que en Madrid la gente esté dividida con respecto a Madrid Central si eres de derechas o de izquierdas, porque no tiene nada que ver con ser de derechas o de izquierdas. Y ese también es un esfuerzo que los medios, a través de su línea editorial, deberíamos abordar. Monse Domínguez, la última palabra para ti. Greta Thunberg no ha sido la primera activista por el planeta. Ha habido muchas voces mucho antes, sobre todo claramente los movimientos ecologistas que despertaron nuestras conciencias. Y Greta es obsolescente, es decir, dejará de ser un símbolo, pero ha inspirado a toda una generación. A toda una generación que nos pide a nosotros, pide a los políticos y a nosotros como miembros del sistema también que reaccionemos y que hagamos algo. Y nuestro papel como periodistas es contar los inmensos debates, porque además esto nadie va a tomar una decisión por nosotros, seremos nosotros con nuestro voto y viendo a quién apoyamos y discutiendo en los debates sobre si queremos más o menos coches, si queremos una montaña o queremos una mina de litio, qué tipo de energía. Eso somos nosotros los que tenemos como sociedades que debatirlo, y el papel de los periodistas es contarlo. Y efectivamente, si Alejandro Sanz, Harrison Ford o Tamara Falcó, que el otro día dijo, uy, sí, lo de Madrid Central es un rollo, pero peor es un enfisema, y dije, hija, Tamara, bienvenida seas, ¿no?, a la causa. Es cierto. Si para eso hay que apoyarse en Madonna, en Tamara o en Rosalía, bienvenidos sean, porque este debate nos va a ocupar. No es una moda, es como el feminismo. Está aquí para quedarse porque nos va la vida en ello, la vida nuestra y la de nuestros hijos. Y son ellos los que nos reclaman que estemos de forma activa exigiendo respuestas, y los periodistas, más que notarios, tenemos que fomentar ese debate, esa discusión, y eso entre todos poner soluciones a algo que nadie puede negar que existe. Así que bienvenidas sean todas las Gretas que nos señalan la luna, y el trabajo de los periodistas es no permitir debates sobre el dedo, sino sobre la luna. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Pepa, José Miguel, Enrique, Montserrat, Juan Pedro y Rafael. La verdad es que ha sido una mesa maravillosa para apuntar a cosas en las que merece la pena tomar conciencia. Muchísimas gracias. La responsable de prensa del instituto, Sonia, me preguntaba, porque tenemos aquí arriba la exposición sobre los hermanos Machado, me preguntaba cómo escribiría hoy Machado sobre Campos de Castilla. ¿Cuál es la realidad del campo en Castilla, en España? Y a partir de ahí pensábamos, ¿qué versos de Campos de Castilla podemos recuperar para poner el punto final a esta mesa? Hemos pensado en el Estado, en las leyes, en las políticas, en las audiencias, y como hemos llegado a la conclusión de que dentro del Estado, de las leyes, de las políticas y de las audiencias está cada uno de nosotros, cada una de nosotras, pues hemos escogido estos versos con los que os doy las gracias por vuestra compañía y vuestra lucidez esta mañana. Escribió Antonio Machado: nosotros enturbiamos la fuente de la vida, el sol primero, con nuestros ojos tristes, con nuestro amargo rezo, con nuestra mano ociosa, con nuestro pensamiento. Muchísimas gracias.